A mí los proyectos italianos me fascinan evidentemente. ¿Por qué? A ver, a mí me encanta porque son proyectos en donde el ingenio, el scouting, la buena utilización de los recursos, porque en Italia hay recursos limitados, es lo que te lleva al éxito, aprovechar opciones de mercado, futbolistas descartados por la élite del fútbol, la élite, bueno, la superélite del fútbol, porque Italia es la élite del fútbol, la superélite me refiero con esos equipos que son capaces de gastarse millones, un presupuesto entero de un Napoli, por ejemplo, en un solo futbolista, el caso del Madrid con Mbappé, lo que va a ser a futuro el Barcelona con Lamine Yamal, y cosas así, ¿no? Esa clase de futbolistas. Por ejemplo, digamos, un caso hipotético, Lamine Yamal, caso de Ansu Fati, ¿no? Se vuelve Ansu Fati, comienza a lesionarse, no comienza a rendir, tiene un contrato demasiado extenso, demasiado caro, el Barcelona al final tiene problemas, decide desprenderse. Ustedes saben a dónde va a llegar Lamine Yamal. Puede ser que el fútbol inglés, muchos me dirán, pero cuando eres descartado por un equipo importante de estos de superélite, ya te descartan definitivamente. Si le pasa una desgracia a Lamine Yamal, va a terminar en el fútbol italiano, porque el fútbol italiano recupera esta clase de futbolistas descartados por la superélite del fútbol. Y así ha sido muchas veces. Y el caso de Lukaku en el Napoli es el más claro ejemplo. Aunque bueno, también pasó por el Inter, pero bueno, eso es otra cosa, ¿no? En fin, la cuestión es esa. Estos proyectos italianos son el fútbol en estado puro. Por eso, a pesar de que está Pacho, un ecuatoriano, en el Paris Saint-Germain, mi corazoncito quiere que gane el Inter porque es la prueba inequívoca de que haciendo las cosas bien, planificando bien, teniendo buen scouting, aprovechando acciones de mercado, se puede llegar a la cima. Y no solo un ejemplo para a nivel europeo, sino incluso a nivel sudamericano. Yo quisiera que ese ejemplo cale hondo en estos equipos bueno, en estos equipos que no tienen ese presupuesto tan amplio para poder cometer fichajes importantísimos. En el caso acá de Sudamérica, fichajes de 15 a 20 millones. En el caso del fútbol internacional, fichajes de 100 millones. Para que entiendan de que no solo así se puede pelear por títulos importantes. Hay otras maneras de pelear por títulos importantes. En su momento el Real Madrid hacía las cosas de esa manera, después mitad y mitad, y ahorita pues le tocó abrir la billetera porque le pegó una paliza al Barcelona. El Barcelona es un ejemplo de hacer más o menos las cosas así incluso, pese a que es un equipo de superélite. Pero bueno, ese podría ser un caso para otro video. Lo único malo de esta Serie A es que todo se definió ayer, cuando tranquilamente se tenía que haber definido un fin de semana todos los partidos claves. O sea, para mí se tenía que haber jugado el Napoli, bueno, el Inter Como y el Napoli, ay, se me escapó el nombre, es que me confundo con el Génova y con el Cagliari, que terminó jugando el Napoli, por supuesto, con el Cagliari. Para mí, al igual que los partidos del Empoli, del Lecce, del Venecia, o los partidos de la Roma, la Juventus, del Lazio, ¿por qué? Porque se juega la clasificación a Champions. Se juega la clasificación a Champions y esto se juega en el descenso. Entonces, por lo menos para mí, se tenía que haber jugado en otro momento. Pero bueno, ya esa es mi opinión, por supuesto. En fin, se definió todo ayer, rapidito, y a ver, el Napoli termina ganando un título que el Inter lo perdió en esta jornada, ¿no? Incluso creo que antes. Me parece que el Inter empezó a empatar partidos, la verdad tenía una ventaja bastante interesante. El Napoli consigue su ventaja, empieza a perderla con este empate, y con este empate, que el Inter no pudo ganar su partido, acá ya para mí se definió todo. O sea, el Napoli me parecía muy difícil que empate o pierda ante un Cagliari que evidentemente estando en mitad de tabla, tal vez en otro contexto, en un contexto en el que Napoli esté jugando por ahí algún partido de Champions, en otro contexto de Serie A, capaz si se podían comer ese empate, pero evidentemente sabiendo que solo ganando te llevabas otro título a casa, creo que era imposible que el Napoli perdiera. El Inter fue un rival que no supo cómo pelear los tres títulos, se quedó a nada de ganar la serie A, evidentemente, se quedó a nada de ganar la Copa Italiana, se quedó a nada, me parece, incluso de ganar la Supercopa Italiana. Sí, no me acuerdo si la final la jugaron con el Milan porque ese partido sí lo vi, pero no me acuerdo si fue la semifinal o la final de la Copa Italiana. Pero bueno, o sea, como sea, se quedaron a nada de eso y se quedaron, y bueno, esperemos que no, porque así como digo que me encantan los equipos italianos, los proyectos italianos, o sea, evidentemente quisiera que ganen la Champions League, por más de que esté Pacho del otro lado, el tema es que creo que sería un gran ejemplo para el fútbol mundial de que
el fútbol no es solo tener una gran billetera, se pueden hacer proyectos importantes, proyectos ganadores de otra manera. Entonces, para mí, esa sería una forma de demostrar que se puede hacer fútbol de otra manera. Pero bueno, o crear equipos campeones de otra manera. Pero bueno, ya veremos qué termina pasando, ¿no? De momento, se va a jugar una final que espero que sea entretenida y que evidentemente, si Dios quiere, no me la voy a perder. El Napoli termina siendo fuerte en defensa, no tan flojo en ataque, pero evidentemente no destacando como el Inter o el Atalanta, donde ambos equipos destacaron bastante en ofensiva. El Atalanta marcando 76 goles y probablemente veremos qué pasa en la última jornada. Podría terminar como el equipo con más goles en la Serie A, por lo menos en esta temporada, y el Inter siendo de momento el equipo con más goles. Sin embargo, se comieron más goles que el Napoli. Terminaron con un mejor gol diferencia, pero no fue suficiente. Lo importante que es tener una buena defensa y el Napoli la tuvo. Revisemos un poco la plantilla del Napoli, del Napoli, evidentemente el último partido que terminaron jugando contra el Cagliari. A ver, la plantilla del Napoli y se darán cuenta de lo que les digo, de armar, o sea, de los proyectos, del scouting y todo esto. Está Alex Meret, un portero que me parece que siempre estuvo relacionado con el Napoli, pero creo que lo vi en otro equipo. No me acuerdo, acá está. En el Udinese, claro está, pero ya lleva tiempo en el Napoli, como se dan cuenta. Sí, pero es un catalano del Udinese. Miren, Alex Meret. Eh, de aquí, bueno. En defensa, Giovanni Di Lorenzo, Alexandro Buongiorno, Matías Olivera, Amir Rayami, Spinazzola. Este Spinazzola me parece que es de la Roma, ¿no? Si no me equivoco, es de la Roma. De la Roma, y claro, también estuvo en la Juventus. Wow, catalán la Juventus parece que termina siendo. No, no. Miren por todos los equipos que han pasado. Es de canterano del Empoli, pero yo lo recuerdo más en la Roma. Bueno, sea como sea, Spinazzola, Juan Jesús, Rafa Marín, un descarte increíble del Real Madrid, una locura. En el mediocampo, Aguiza. Me parece que este es un descarte de. A ver, ya lo había visto tiempo en la serie, pero me parece que este es un descarte del. Sí, es un descarte de la Premier League. Sí, es un descarte de la Premier League. Pero bueno, no, gracias. Ok, Aguiza. El descarte más increíble que me pareció el caso de McTominay. O sea, se dan cuenta a lo que me refiero con el tema del scouting. Y claramente acá Giovanni Simeone. Este me parece que es más un descarte de la. Bueno, no, él ya estuvo bastante tiempo en Serie A, perdón, me confundí con el otro hijo. Él ya estuvo bastante tiempo en la Serie A. De hecho, él es Serie A. Él es 100% Serie A, Giovanni Simeone. Sí, sí, sí. Él es 100% Serie A. Me parece que había uno, hay uno que estuvo por la Liga Española, pero bueno, sea como sea, y por supuesto el caso de David Neres, otra opción interesante de mercado, un futbolista que nos alumbró en el Ajax y que terminó siendo clave en, bueno, no sé si tan clave, pero importante en este Napoli, y bueno, Romelu Lukaku, el descarte máximo, haciendo una temporada increíble, en Serie A termina con 14 goles en 36 partidos. Digo temporada increíble porque en serio, o sea, el tipo de verdad que más allá, y mira, 14 goles y 10 asistencias, para mí volvió a ser un delantero de élite, no tanto de superélite, pero sí de élite. Después de su fracaso, sobre todo en el Chelsea y en el Inter, el Real Inter, ¿cómo olvidar a ese Lukaku que para mí le termina dando la Champions League al Manchester City? Pero bueno, nada, brutal, la verdad que brutal papel del Napoli. Y bueno, revisemos el 11 que termina alzando el campeonato. A ver, acá tenemos, ¿no? Está Matías Olivera, que esto de meterlo a Matías Olivera como central es una cosa que se le ocurrió a Loco Bielsa en la selección uruguaya y mira que lo terminó utilizando muy bien es Tinelli. Bueno, acá está. Este básicamente es el 11 y claramente que es un muy buen equipo. Muy, muy buen equipo muy interesante que sobre todo basa su juego más en lo colectivo que en lo individual, claramente, ¿no? Aunque hay ciertos nombres que podrían terminar siendo jugadores interesantes a futuro. Pero bueno, sea como sea, claramente un equipo armado minuciosamente, un equipo entrenado minuciosamente y claramente tanto la directiva como el propio entrenador tienen un mérito tremendo. Veremos este proyecto del Napoli, que esto no es una cosa de un solo torneo. Yo desde la época en la que estaba Cristiano, incluso antes de la llegada de Cristiano al Napoli, tenía muy buenos proyectos, sacó muy buenos futbolistas, jugadores como Inzaghi. En serio, el Napoli siempre se quedaba a las puertas de los títulos de Serie A y ahorita los está consiguiendo. Ya 2 títulos, tiene 4 en Serie A y el Napoli poco a poco
pasa de ser un equipo pequeño, como lo era en la época de Maradona, cuando llega Maradona, a ser un equipo ya, por lo menos que empieza a codearse con los Lazio, empieza a codearse con la Roma. Veremos hasta dónde puede llegar el Napoli. En fin, me encantaría leer tu opinión en la sección de comentarios. Para mí el Napoli es el ejemplo más claro, junto con el Inter, de verdad, una buena directiva, un buen proyecto, buenos scouting son la clave para poder brillar en el fútbol actual. Si no eres un equipo con un respaldo petrolero, lo que sea. En fin, chicos, dejo el video hasta aquí y me encantaría leerte en la sección de comentarios. Bye, bye.